predicación pasada hablábamos sobre uno de los ingredientes importantes que usa Satanás para hacernos perder el gozo. El Salmo 51, el salmista David dice esto. Dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Satanás, una de las cosas que se aprovecha para robarnos a nosotros el gozo es usando nuestro pecado. Vean lo que platicábamos el viernes. Yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿por qué cuando estuviste acá en la tierra, por qué solo ministraste 3 años y medio, que es lo que se considera aproximadamente que fue el ministerio de Jesús? Jesús empezó a ministrar a los 30 años. Y teniendo tanto poder, tanta autoridad, tanto conocimiento, solo estuvo 3 años y medio. Hermanos, semejante viaje, ¿verdad? Semejante viaje que hizo desde el cielo hasta acá la tierra, millones de años luz, desde el trono de Dios hasta acá. Para nosotros son millones de años luz, ¿verdad? Semejante viaje por 3 años y medio, hermano. Imagínense. Es como que usted haga un viaje a Israel por un día, hermano. Imagínense que usted paga un viaje a Israel, vale alrededor de $3,000 o 3,500, por ahí vale un viaje a Israel, sin incluir las propinas y los impuestos. Y que usted pague, y no solamente eso, que viaje tanto, hermano. Me han dicho que son 18 horas de vuelo. Wow, está duro eso, 18 horas en el avión. Imagínese, ir casi un día entero ahí sin bajarse, hermano, del avión. Para que al final llegues a Israel en la mañana y en la noche te regreses. Pero prefirió dejárselas a los apóstoles y a nosotros, la iglesia, las señales, dando por entendido que por medio del Espíritu Santo nosotros podemos resucitar muertos, sanar enfermos, limpiar leprosos, levantar cojos. Pero él se ocupó de la tarea más importante, que era la tarea de darle solución al pecado. Porque para Dios, el tema más importante entre Él y nosotros se llama pecado. El problema más importante que Dios ve en nosotros no son los problemas familiares, no son las finanzas, ni es la enfermedad. Todo eso tiene solución. El único problema que no tenía solución se llamaba pecado. Por eso Jesús se ocupa de lo más importante. Y al final dice estas palabras: consumado es. Dando por entendido que la obra más importante que a él le habían encomendado se había realizado. Entonces el pecado es el problema más importante. De hecho, eso es lo que nos separa entre Dios y nosotros. Cualquier cosa se puede oponer y nada nos separará del amor de Cristo, dice el apóstol Pablo. Tribulación, hambre, desnudez, espada, ni lo alto, ni ninguna cosa creada, dice el apóstol, nos podrá separar del amor de Cristo. Por eso, cuando estemos en tribulaciones, no nos preocupemos, porque eso nos podría acercar más a Cristo. Cuando tengamos un problema de enfermedad, no nos preocupemos tanto, porque eso nos podría acercar más al Señor. Un problema financiero, eso nos podría acercar más a Él.
Pero watch out. Listen, hermano. Be careful. El problema principal que nos podría separar entre nosotros y Dios se llama pecado. Warning, hermano, es un warning. Luces amarillas. El pecado de hecho nos separa de Dios. Por eso David dice, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pecamos, el gozo de la salvación se va. Lo perdemos. Perdemos el entusiasmo, perdemos la pasión, perdemos el fuego, perdemos el fervor, perdemos la devoción por Dios. La buena noticia es que el pecado tiene una solución. El apóstol Juan dice en Primera de Juan capítulo 2, hijitos míos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, hay solución al pecado. La solución se llama Cristo Jesús. La solución se llama la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Den un aplauso a la sangre de Cristo, hermano. Vamos, démosle un aplauso a la sangre de Cristo. Porque ella nos limpia de todo pecado. Isaías capítulo 1. Versículo 18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, hagamos cuenta. Dios saca su cuaderno, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Esas son buenas noticias. La buena noticia es que hay solución. Y hoy les quiero hablar, hermanos, de la restitución. Qué introducción más larga la que hice, pero hermanos, les quiero hablar de la restitución. La predicación pasada les hablé de la devastación. Vayan conmigo al libro de Joel, por favor. Vean lo que pasó en tiempos de Joel. Cuando lo tiene me dice amén. En Joel capítulo 1, hermanos, mire cómo está la cosa aquí. Esto se llama devastación, pero el tema de hoy se llama restitución. Versículo 3. De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os has quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó sus ramas, sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven, vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. Hermanos, esto lo leímos en la predicación pasada. Y este también es un cuadro desolador. Es un cuadro desolador. Es devastación. Y aquí nos habla de 4 etapas. No es el tema, pero nos habla de 4 etapas de cómo destruye o cómo viene la devastación a destruir por causa del pecado. Véanlo otra vez en otro pasaje que está acá. Joel capítulo 2 versículo 25. Y yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón
y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Déjenme les explico esto. El saltón, la oruga, el revoltón y la langosta es el mismo animal. Solo que uno es lo que le llama una larva cuando acaba el huevecillo que acaba de convertirse en una larva cuando acaba de nacer. El pequeño insecto que acaba de salir de su caparoncito. Y después este insecto comienza a crecer y cuando nace no tiene alas. Después, con el tiempo, se convierte en saltón porque ya le salen alas. Después se convierte en revoltón. Las alas son más largas y ya puede viajar más. Y después se convierte en langosta, es un insecto. Y son 4 diferentes etapas de este mismo insecto, pero cada uno de ellos destruye en niveles diferentes. La langosta, cuando ya es langosta, se juntan en ejércitos grandes y escúcheme, son capaces de llegar a donde está un árbol, donde está una higuera grande, y literalmente devastarla y dejarla sin una sola hoja. La Biblia se refiere en muchos pasajes, no tengo tiempo para leerlos, en muchos pasajes de la langosta. Uno de los más conocidos es Éxodo, cuando habla de las 10 plagas de Egipto. Si usted lee Éxodo, ahí usted va a encontrar, déjeme decirle dónde está. En Éxodo 10:4 nos habla de la plaga de la langosta. Vamos a ver para que tengamos una idea de qué capacidad tenía la langosta de destruir. Éxodo 10. Y si aún rehusas dejarte ir, Éxodo 10:4, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra. Y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo. Comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo. Y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió delante del faraón. No tenemos tiempo para hablar mucho de la langosta el día de hoy, pero con este pasaje usted y yo podemos tener una idea de cuán destructor o cuán destructora esta era la langosta. Magnífico Dios, poderoso, luz en el camino, en tinieblas, escudo protector, mi fuerza, mi óleo y mi refugio. Con
Hola, Dios te bendiga. Te saluda la pastora Yulisa Gutiérrez y quiero invitarte a nuestras reuniones los días martes a las 7:30 de la noche, los días viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 12:30 del mediodía. Te esperamos. Y en el tiempo de Joel, hermano, en el tiempo de Joel, es un profeta que profetiza en tierra de Judá. Y Joel dice que Dios traerá ejércitos sobre Israel. Ya hablamos de eso la semana pasada. Y fue tal la destrucción que hubo, que el pueblo quedó en total oprobio, deshonra y humillación. Fue una devastación total. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. Si nosotros no prestamos atención a estas cosas, lo que pasa con el pecado es esto. El pecado comienza a traer pequeños desastres. Es cuando es la oruga. Y entonces no vemos gran cosa que sucede a nuestro alrededor. Y decimos nosotros, bueno, puedo seguir pecando. Total, no es grande mi ruina. Puedo seguir pecando. Pero después vendrá, esa oruga se va a convertir en saltón. Y va a empezar a hacer más daño. Y puede ser que digamos nosotros, bueno, le puedo seguir de todas maneras. Total, pues no es tan grande el daño todavía. Y podemos decir que no hay problema, que todo está fríamente calculado. Aunque ya empecemos a ver problemas por aquí, problemas por allá y problemas por acá, tratamos nosotros humanamente de resolverlos. Pero seguimos pecando. Y entonces Dios dice, en la historia del pueblo de Judá, que después vino el revoltón y empezó a devastar. Y después el revoltón se convirtió en langosta. Y leímos ahorita en Éxodo 10:4 la capacidad de destrucción que tiene la langosta. El problema con el pecado, hermano, aunque no le hagas daño a tu hermano o a tu hermana, el problema con el pecado es que traerá destrucción para nosotros. Por eso es que tenemos que resolver ese problema siempre. Eso es algo de todos los días. Eso es algo de todos los días. Y de evitar más el pecado, De preocuparnos por ir superando una área del pecado. Les hablaba, por ejemplo, les decía que somos fácil para mentir. Mentimos con mucha facilidad y naturalidad. Porque para nosotros mentir ya no es pecado. Una mentirita al aire, una mentirita blanca, no hay problema. La verdad que para Dios pecado es pecado. Total, digo mis malas palabras de vez en cuando. Jesús dijo que nos pedirá cuenta de cada palabra ociosa que digamos. Nos van a pedir cuenta de cada palabra ociosa. Total, lo que hice, no hay problema. El problema es cuando aquello se convierte en una práctica que ya no sientes nada. Cuando la conciencia se cauteriza, ahí sí hay problema ya. Cuando ya no podemos oír al Espíritu Santo reprendiéndonos. Ahí hay problema ya. Ahí sí hay problema porque vamos a sufrir la devastación
de la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Recuerden que es algo progresivo. Pero Dios es misericordioso. Y Joel 2:12, por favor acompáñenme a leer. Joel 2:12 dice: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. ¿Quién me ayuda a decir con todo vuestro corazón? Diga, con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Después dice, en el versículo 13, Joel 2:13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Hermano, ¿usted cree que a Dios le agrada castigar a sus hijos? O sea, ¿usted cree que a Dios es un deleite castigarnos o disciplinarnos? ¿A quién le gusta castigar a sus hijos? Aquí nosotros. A mí no, hermano. A mí no me gusta castigar a mis hijos. Allá está David. A mí no me gusta castigar a mis hijos. Pero cuando hay que hacerlo, por el bien de ellos, tenemos que hacerlos. Porque si no, se van a la destrucción. Y si a nosotros nos duele golpearnos, castigar a nuestros hijos, si a nosotros nos duele castigarlos, quitándoles el Xbox, el celular, quitándoles el cable, la internet, no, le duele, le duele. Si Dios se duele del castigo, si nosotros nos dolemos del castigo, ¿cuánto más Dios? Por eso, constantemente Dios nos está llamando a que regresemos a Él. Y la restitución solamente viene cuando primero resolvemos el problema del pecado. Nosotros podemos ayunar y orar y hacer vigilias. Podemos quedarnos demasiado flacos, hermano, de ayunar, de quedarnos con los ojos rojísimos de tanto vigilar. Y no vendrá la restitución. Porque Dios dice, aunque Dios dice de ayuno, dice que rasguemos el corazón. En otras palabras, que nos convirtamos de corazón, de verdad, de verdad. No de mentirita, pero de verdad. En otras palabras, tenemos que sentir en lo más profundo de nuestro corazón la necesidad de resolver el problema del pecado. Que ese es un problema de todos los días. No podemos seguir pecando sin sentir ya nada, hermano. Si pecamos, tenemos que sentir la voz, escuchar la voz del Espíritu Santo hablándonos a nosotros. Tenemos que sentir la reprensión de Dios. Y una vez que hemos sentido la reprensión de Dios, tenemos que arrepentirnos, pedirle perdón a Él. Y dice Dios, no hagas tanto show, dice, no te quites la ropa ni la rompas. No, arrepiéntete de corazón, que sea algo genuino. El arrepentimiento, hermano, no tiene que ver tanto con llorar mucho, aunque por lo general lloramos, porque hemos desagradado a Dios. El arrepentimiento tiene que ver con una decisión. Hoy decido, no mañana ni dentro de un mes. Hoy decido dejar estas prácticas, estos malos hábitos, estas cosas que están evitando que están perjudicando mi relación con Dios. Sigamos leyendo. Joel 2:25 dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y aquí vienen las buenas noticias, iglesia. Comeréis hasta saciaros
Y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás mi pueblo será avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Si esta enseñanza o predicación ha sido bendición para tu vida, si deseas ahí donde estás recibir al Señor, haz conmigo esta oración diciendo: Señor Jesús, te doy gracias por darme la oportunidad de poder escuchar tu palabra. Hoy yo la recibo y abro mi corazón para que tú entres en él. Te acepto como mi Salvador y mi Señor. Anota mi nombre en el libro de la vida, perdona todos mis pecados y envía a tu Espíritu Santo a que me selle y me llene de él y que yo pueda ser una persona nueva. En el nombre de Jesús. Amén.